Buenas noches, mis queridos hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio de Malaquías. Y hasta ahora hemos visto los tres primeros discursos. Y en los tres primeros discursos, que es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 16, hemos aprendido que Dios nos llama en primer lugar a responder a su amor, en segundo lugar a honrar a Dios y en tercer lugar a ser fieles. Recordemos que el pueblo había regresado del exilio, ya habían construido el templo y con ese templo construido habían vuelto a adorar a Dios, a los sacrificios. Pero el pueblo rápidamente se había olvidado de entregarse completamente al Señor, de dedicarse completamente, y ya estaban adorando a otros dioses, ya estaban dejando de hacer las cosas tal y como Dios las estaba pidiendo. Y entonces Dios envía a Malaquías, entre otros, recordemos que está también Ageo y Zacarías, para llamarles la atención y que ellos entendieran quién era ese Dios. Hoy vamos a continuar con Malaquías capítulo 2, versos 17 hasta el capítulo 3, verso 5. Vamos a leerlo y comenzamos. Malaquías capítulo 2, verso 17 al capítulo 3, verso 5. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de su justicia? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y yo vendré súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque esta noche nos permites continuar profundizando en el estudio del libro de Malaquías. Señor, síguenos hablando. Señor, danos entendimiento de quién eres tú, y también danos entendimiento de qué es lo que buscas tú en nuestra vida, de tal manera que te honremos, te agrademos a ti. Señor, que realmente nuestro vivir te honre y honre tu santidad. Y Señor, trabaja en cada pequeño detalle de nuestra vida, en todo lo que hacemos, para que nuestra actitud, nuestro pensar, nuestra motivación sea darte la gloria a ti, que tú te glorifiques a través de nuestras vidas. Y Señor, no busquemos lo personal, sino te busquemos a ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vemos en esta sección que Dios nos llama a ser íntegros, pero llama a una integridad que es un poco especial y lo vamos a ir viendo. Obviamente, el llamado a la integridad es un llamado continuo desde el púlpito.
Escuchábamos este domingo a través del hermano Ricardo cuando nos hablaba acerca del sermón del monte, en el vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra, y nos retaba a esa vida íntegra a pesar de las dificultades, a mantener y ser sal y luz en el mundo. Y ese ser sal y luz en el mundo del que hablaba va más lejos porque habla de una vida significativa, genuina, que muestra y evidencia lo que realmente hay en nosotros si creemos. Pues este mensaje es muy parecido, tiene la misma línea, pero lo vemos 400 años antes. Y si este llamado es así de persistente en cuanto a ser íntegros, es porque realmente, aunque hemos sido salvos y hemos sido justificados, ya tenemos la vida eterna, el Señor está transformando nuestras vidas para crecer, parecernos a Cristo, a ese Cristo que resucitó con un cuerpo glorificado. Y eso es lo que nosotros aspiramos a hacer. Y entonces cuando nosotros aspiramos a hacer eso, lo que somos llamados es a ser íntegros. Pero integridad no es solamente el no decir malas palabras. Efectivamente, parte de la integridad es guardar nuestro vocabulario, hablar correctamente. Pero también va más lejos, porque incluso con palabras correctas podemos hacer daño a otra persona. Entonces el Señor no solamente nos pide guardar nuestro vocabulario, sino que también nos pide guardar el cómo decimos las cosas y expresar el amor del Señor a través de lo que decimos. Muchas veces hablamos de pecados visibles, ¿no? Es que el alcohol, el tabaco, la rumba. Pero hermanos, muchas veces los pecados son internos. Y cuando alguien hace algo, alguien nos ataca o nos hacen daño, lo que surge en nuestro corazón es el deseo de mal hacia esa persona. Y realmente ese deseo de mal, que incluso a veces puede llegar a ser el deseo de que se muera. Señor, mira cómo es que se muera, ¿no? Ese deseo que no es tan visible y que le podemos poner una máscara y parecer que todo va bien, realmente no es así. Y eso es algo que nosotros debemos de transformar, porque Dios nos llama a ser íntegros. Y esa integridad se ve en el trato a los demás, no solamente con Dios, sino hacia los demás. La integridad, esa integridad está expresada también en el libro de Mateo y lo vamos a ver en algún momento, cómo el Señor nos llama a ese perdón, ¿no? Y ahí nos viene en mente Mateo 18, que más que una práctica de un proceso para la corrección, realmente de lo que está hablando es un proceso para el perdón y la restauración. Así que Dios nos llama a ser íntegros. En primer lugar, porque Dios ha establecido lo que es recto, lo que es justo. Miren cómo comienza el verso 17 del capítulo 2. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Qué era lo que estaba pasando en el pueblo? Veían desobediencia y parecía que Dios no hacía nada con respecto a los desobedientes. Y entonces decían básicamente, bueno, pues no debe ser tan malo lo que estamos haciendo.
no debe estar tan mal, porque Dios no está castigando, ¿no? Recordemos que en el Antiguo Testamento está el principio de la retribución, es que si hago bien, el Señor me bendice, si hago mal, el Señor me maldice. Y ahí tenemos Deuteronomio 28, las bendiciones y maldiciones. Y entonces ellos tenían en mente eso en su vida. Y entonces, ¿qué parecía? Había gente que estaba haciendo mal y parece que le iba bien. Y entonces, bueno, ¿dónde está? ¿Por qué tenemos que ser íntegros? Ellos cuestionan, dice, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos se están preguntando, bueno, estamos viendo lo contrario. Pero vemos algo, hay un principio que está debajo de todo esto, y es que es Dios quien ha establecido lo que es recto. Y eso es un principio que el pueblo de Israel lo tenía muy claro y lo establece en la Torá. Lo establece en los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos sabían lo que agradaba a Dios y lo que no. Y también sabían que el pecado iba a tener sus consecuencias. Pero claro, ellos estaban viendo como el negocio, ¿no? Parece que aquí no pasa nada, podemos hacerlo y no va a haber ningún problema. Entonces Malaquías les llama la atención y les recuerda que Dios es quien ha establecido lo que es justo. Y eso es algo que también es muy útil, práctico para nosotros. Hermanos, puede parecer que haciendo mal, parece que las cosas no van mal. Oye, mira, hago trampas en el negocio, hago trampas en el trabajo, hago trampas con mi esposa. Es decir, peco. Pero peco ya de forma intencional, es que no me pasa nada. Mira, estoy haciendo trampas, soy un jefe, estoy maltratando a las personas que tengo por debajo. Y recordemos que hay una ética laboral que Dios nos llama a cumplir. Y no solamente en cuestión de horario, sino en cuestión de cómo trato a las personas que tengo encima y debajo. Pero parece que no pasa nada, entonces yo puedo seguirles gritando, puedo seguirles presionando, puedo seguirles machacando. No, es que como a mí me lo hacen, yo tengo que hacerlo. No, eso no funciona de esta manera. Con el Señor no funciona de esta manera. Él ha establecido qué es lo correcto, qué es lo justo. Y nosotros debemos de responder con esa rectitud, con esa santidad que es de Dios. Así que hermanos, que aunque parezcan que las cosas van bien y que realmente no nos está pasando nada, debemos de cuidar lo que hacemos. Ojo con las mentiras. No, es que mentimos abiertamente porque obviamente no queremos que algo se descubra. Y parece que no pasa nada y todavía se la creen y todavía me defienden. Pues hermanos, es que el punto no es si los demás me defienden o no. El punto es si lo que estoy haciendo honra a Dios, agrada a Dios como cristiano. Y ese debe ser nuestro rasero, eso debe ser nuestra tabla, nuestra línea de medida. Y es lo que está pasando aquí. El pueblo se había apartado y había bajado ese nivel de santidad, ese nivel de integridad, porque veían que no pasaba nada si no hacían lo correcto. Haciendo lo incorrecto les iba bien, sigamos haciendo lo incorrecto. Pero el Señor nos recuerda que Él ha establecido lo que es justo y recto. Cualquier cosa que hagamos que se va fuera de eso es pecado. Y eso tiene que ver incluso con reconocer, incluso cuando nos equivocamos. Reconocer que cuando se ha dicho algo que no es, la forma de restaurar, la forma de hacer justicia, la forma de ser íntegros, es yendo a la persona y decir, me equivoqué, a la persona o a las personas, me equivoqué, hice mal, perdónenme por lo que hice. Sí que Dios ha establecido lo que es recto y eso debería ser nuestra línea
sobre lo cual nos medimos nuestro carácter. Recordemos que el Señor nos llama a tener carácter. Y en segundo lugar, la segunda enseñanza que vemos aquí en esta sección es que Dios un día va a juzgar. Versos 3 del 1 al 5 los vamos a leer para refrescarlos y vamos a ver que hay dos elementos en este juicio. He aquí yo enviaré mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y a los que defraudan en su salario, al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Cuando habla de juzgar, vemos una cosa bien interesante, y Malaquías capítulo 3, verso 1, son palabras que Jesús utilizó, que Mateo utilizó, hablando acerca de Juan el Bautista. Vemos que hay un precursor que es Juan, que viene predicando o que va a llegar predicando y prepara el camino acerca de Jesús, acerca de la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús va a llegar a juzgar. Y entonces llega el precursor predicando el arrepentimiento. El juicio, hay un juicio y eso se ve claramente en Mateo. Mateo juzga al pueblo de Judá porque ellos han vuelto o tienen una justicia externa, pero realmente ellos no siguen. Y entonces llama o cambia al pueblo y dice, no, los gentiles, realmente quien es pueblo de Dios, son aquellos que realmente obedecen al Señor, que evidencian desde adentro, desde esa convicción, quién es su Señor. Y aquí está hablando acerca exactamente de lo mismo y está apuntando en las dos venidas. En la primera venida a través de Juan el Bautista, arrepentíos, y eso lo vemos en Mateo capítulo 3, vemos las tres tentaciones, y en Mateo capítulo 4, después de las tres tentaciones, vemos que Jesús toma el lugar y comienza a hablar otra vez de arrepentirse. Pero va a llegar un momento que es la segunda venida, y ya está apuntando también otra vez a la segunda venida, en el que el Señor va a venir a juzgar. Y es decir, les está diciendo, bueno, ustedes piensan que se la están librando porque no les pasa nada, entonces sigamos haciendo lo que estamos haciendo, no pasa nada. Y a veces nosotros actuamos igual, seguimos haciendo lo mismo porque vemos que no nos pasa nada, y entonces, pues aquí pues sigamos. Pero debemos de ser conscientes que va a haber un día que Dios va a juzgar. Y es cierto, debemos de entender que si somos salvos, estaremos con el Señor. Pero hermanos, Dios va a juzgar nuestras obras, no para salvación o perdición, pero va a juzgar para las recompensas. Y si nosotros, siendo cristianos, vivimos una vida mediocre de mentiras, de abuso, de pagar mal, de ser incoherentes en nuestro trabajo, de vivir una vida eclesial incorrecta, esto también va para los que están al frente en los ministerios, en los distintos ministerios, cuando somos incoherentes con la responsabilidad que tenemos. Por ejemplo, siendo anciano, miento, siendo anciano no soy responsable, siendo anciano no me preparo para enseñar y enseño lo primero que se me ocurre. El Señor va a juzgar
esa parte, no para perdición, pero va a juzgar para recompensas, como habla también Mateo con el siervo. Entonces Dios va a juzgarlo y ha venido y nos ha hablado de ese precursor Juan, hablando del arrepentimiento, y lo vemos en Jesús también, en esa primera venida. Pero ya en la segunda venida Él está hablando de que cuando Él venga, después va a haber juicio, un juicio por lo que hemos hecho, por cómo hemos vivido. Y cuando habla de este juicio, pone el juicio, lo está describiendo de una forma bastante pesada. Dice, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, verso 1 del capítulo 3, verso 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Está hablando, aquí no está hablando tanto de un juicio de infierno, de perdición, sino el juicio está hablando en cuanto a la purificación, en cuanto a evidenciar el pecado para restituir. Luego vamos a ver que en el verso 5 habla de aquellos que viven en pecado, y entonces sí hay juicio consumidor contra ellos. Pero aquellos que se mantienen fiel, también hay juicio, y dice, y el juicio es pesado. Porque es un juicio purificador, como jabón de lavadores. Así que, hermanos, este juicio, que efectivamente no es para condenación, pero es un juicio donde se nos va a evaluar cómo ha sido nuestra integridad. Porque recordemos que Dios nos está llamando a ser íntegros, eso es lo que está enseñando aquí. Entonces, si Dios nos está llamando a ser íntegros, ese juicio es, ¿por qué? Por falta de integridad. Así que, hermanos, si no es por las buenas, porque entendemos que Dios es un Dios santo, y que entonces debemos vivir íntegramente, respondiendo completamente al Evangelio, practicando la santidad de Dios, practicando tal y como el Nuevo Testamento nos está pidiendo que vivamos y seamos, que tengamos carácter como padres, como hijos, como vecinos, como trabajadores, como ancianos, como maestros en la escuela dominical, como aquellos que cantan, que adoran al Señor, guían a la congregación a la adoración, etcétera. Si no hacemos las cosas con integridad, al menos, si no es porque no entendemos la santidad de Dios, hagámoslo porque entendemos también cuál es el juicio que va a venir. Como he dicho, no es juicio de condenación, pero sí es juicio donde se nos va a evaluar lo que hemos hecho. Él dice, hablando de ese juicio, dice, se sentará para afinar. Por eso digo, por eso insisto, no es un juicio de condenación, es un juicio de purificación, de exactamente evaluar dónde estaba nuestro corazón, dónde está nuestra integridad. Porque limpiará a los hijos de Leví. Dice, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Es decir, una vez que hemos sido purificados, entonces dice, ahora sí, la ofrenda será grata. Pero ese juicio, esa purificación va a ser dolorosa. Y aquellos que no son hijos, porque Dios nos llama a ser íntegros. Si usted no es hijo, miren cuál es la condena que hay para usted. Verso 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero. Es decir, aquel que rechaza completamente a Dios, que vive alejado de Dios, que no practica los valores del reino, que no evidencia los valores del reino, sino que vive una vida como Él quiere. Dice, va a haber un juicio, pero este juicio es un juicio de condena, y termina diciendo
no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, practican todo eso porque no hay temor. Es decir, no son íntegros. Hermanos, el mensaje de hoy no es muy largo, pero yo quiero que entendamos que Dios nos está llamando a ser íntegros y que cualquier falta de integridad, cualquier mentira en nosotros, cualquier deseo, cualquier hipocresía, cualquier deseo de poder, cualquier injustificación en mis prácticas laborales, cualquier trato vejatorio a una persona, cualquier trato malo a mis vecinos, cualquier falta de mostrar el amor a los demás, eso es algo que Dios aborrece. El Señor aborrece. Y el Señor nos va a refinar. Y refinar significa juicio. Si ahora, haciendo estas cosas, pareciera que las cosas van bien, le voy a decir algo. Considérelo como que temporalmente Dios está teniendo misericordia de usted. Porque va a llegar un día en el cual Dios va a juzgar eso. Y Dios lo va a afinar. Y ese trabajo va a ser duro, va a ser difícil. Que Dios nos ayude a ser íntegros en nuestras vidas. Y hermanos, no nos justifiquemos. Y no digamos, pues un poco como Éxodo 32, cuando Moisés confronta a Aarón, es que los demás. Y Aarón busca excusas, pone excusas. Es que fue el pueblo. Es que yo eché el oro al fuego y se hizo ahí el becerro. Yo no hice nada. Hermanos, la integridad viene desde un análisis de nuestra vida en todas las áreas. Y allá donde estemos fallando, Dios nos llama a corregir. Hermanos, si en nuestro servicio al Señor no estamos siendo íntegros, porque hay mentiras, porque no tenemos el carácter que Dios nos pide, y encima no queremos tener ese carácter, porque nos da igual. Hermanos, pensemos bien lo que estamos haciendo. ¿Quieres ser maestra de niños? Excelente. Yo ese maestra de niños lo pongo como un diácono, alguien que tiene una responsabilidad. Pues revísese bien Primera de Timoteo capítulo 3, cuando habla de los diáconos y las diaconisas. Y vea el carácter que le pide. Y sea honesto con usted mismo, si lo cumple. Si es anciano, revise y sea honesto si está cumpliendo, si hay integridad, si hay todo lo que Él nos pide. Y si no, busque cambiar. Y si no quiere cambiar, sea honesto y no sea mentiroso. Y entonces, no seamos merecedores de mayor juicio. Y eso con el trabajo, hermanos. En nuestro trabajo debe haber esa integridad que el Señor nos pide, que es parte del carácter cristiano. El carácter no es solo para la capilla, es para nuestro trabajo, es para nuestra familia, es para nuestras relaciones con los demás. Evidenciemos, veamos cómo es nuestro carácter, cómo me sujeto yo a las autoridades, cómo amo yo al prójimo. Y entonces seremos y evidenciaremos esa integridad que Malaquías está denunciando a su pueblo, pero que también denuncia contra nosotros. Hermanos, Dios nos llama a ser íntegros. Oremos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser íntegros en todo momento. Señor, ayúdanos a evaluar nuestras vidas, no de forma general, sino allí, en el corazón, donde realmente está nuestro interés. Recordamos la historia de ese hombre rico, que cuando Jesús le confronta, le está confrontando no tanto el que
Si él buscaba la justificación por las obras, él no estaba. Él decía, miren, yo estoy tratando, yo quiero vivir una vida íntegra para el Señor. Pero Jesús ataca el centro de su corazón, preguntándole acerca de ese dinero que cambiaba a Dios, que no le daba a Dios el primer lugar. Señor, ayúdanos a quitar eso que quita el primer lugar para Dios y ayúdanos a nosotros a ser íntegros. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan una buena noche.